jueces de todo el país, señoras y señores. Es un honor estar aquí en esta ciudad heroica de Tacna para tratar de explicar en esta hora y media de exposición lo que significa para el Poder Judicial la realización de un segundo pleno supremo jurisdiccional en materia laboral y cuáles son o serán las consecuencias jurídicas de este resultado construido por los 15 jueces supremos integrantes de las 3 salas constitucionales de la Corte Suprema. Como lo ha dicho el presentador, me tocó el honor de presidir la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema y también el honor de estar presente aquí en esta ciudad de Tacna hace 4 años cuando se implementó por primera vez en el Perú la Ley 29.497, escogiéndose a Tacna por distintas razones que justificaron en ese momento la inauguración de la nueva ley aquí en esta ciudad, que también ha sido premiada, reconocida últimamente por el Poder Judicial por la producción, gracias a la capacidad y al esfuerzo de los jueces que integran esta Corte. Por eso es que representa una tarea muy importante tratar de sintetizar cuáles han sido las razones que justificaron no solo la realización del segundo pleno supremo jurisdiccional, sino todo lo que ha ocurrido desde el año 2013, mayo de 2013, que se presentó a la colectividad jurídica los 8 temas que iban a ser tratados por los jueces supremos, hasta mayo del 2014, en el que en 2 días se tomaron los acuerdos correspondientes. Todos deben conocer, y seguramente lo saben, que en el Diario Oficial El Peruano, del 4 de julio del presente año, se ha publicado para conocimiento de la opinión pública, de la colectividad, de los jueces, de los abogados, de los estudiantes, las conclusiones, los acuerdos tomados en el segundo pleno supremo jurisdiccional. Es importante la publicación en el Diario Oficial del Peruano por las razones que vamos a exponer más adelante, pero también está colocada en la página web del Poder Judicial, todavía está en el número 2 o 3 de las informaciones que pueden ser tomadas, este documento íntegro, que es el segundo pleno supremo jurisdiccional, que contiene en su primera parte, con las firmas de todos los jueces que integramos el pleno, las conclusiones, y después de ello, con mi presentación por mi responsabilidad como coordinador del segundo pleno, todo lo que ocurrió para poder dar el resultado final de las conclusiones. Este segundo pleno tuvo una virtud especial que después de analizar todas las situaciones que se presentaban en todo el país con relación a temas procesales de la nueva ley 29.497, se escogieron aquellos trascendentes que pudieran, bajo el concepto del overruling, de la eficacia inmediata de las decisiones, esa trascendencia, poder orientar, inspirar, guiar a los jueces, a los abogados y principalmente a quienes están transitando en los procesos laborales sobre temas que han significado distintos criterios en las cortes que están en el país y que hemos tratado en la Corte Suprema, en la Sala Constitucional que integro, de poder dar algunas luces a través de decisiones judiciales, todas sin excepción que se publican en la página web del Poder Judicial. Entonces, vamos a ingresar a nuestro tema. Nuestro tema es el precedente vinculante en la nueva Ley Procesal del Trabajo, pero lo vinculamos con el resultado de este segundo pleno supremo jurisdiccional por las razones que ustedes comprenderán cuando lean el material, cuando lean las diapositivas que les van a ser entregadas por los organizadores, porque
como había un cambio cualitativo, que ya lo conocen ustedes, en la nueva ley 29.497, muchos de los aquí presentes han tenido la oportunidad de escuchar tal vez a nuestro extinto y querido Mario Pasco, Cosmópolis, cuando liderábamos, antes de que se diera la ley, explicamos las bondades de la misma para que inéditamente se aprobara por unanimidad en la Comisión de Justicia y por unanimidad en el Pleno del Congreso la nueva ley procesal laboral, y que fue aceptada por los empleadores, por los trabajadores, por todos sin excepción, por lo que significaba en la importancia que tenía terminar con los juicios de tantos años en el mundo laboral. Esa fue la intención. Quien les habla tiene más de 30 años en el mundo del derecho laboral como magistrado y sabía perfectamente y conozco las razones por las cuales se demoraban tantos procesos. La idea era que no se demoraran. 4 años han sucedido, tenemos problemas y dificultades, pero hay algo que sí es singular y hay que resaltar. Cuando termina el proceso, como consecuencia del recurso de casación, y van las partes, los abogados de los distintos lugares del país a la Corte Suprema, y están escuchando la colectividad, los informes orales, al inicio, inmediatamente después del informe, dábamos el resultado. Ahora en los últimos momentos estamos dando el resultado al 5.º día. Pero todas las resoluciones sin excepción, todas se notifican al 5.º día. No hay ningún caso fortuito ni fuerza mayor que haya impedido que el Poder Judicial, la Corte Suprema, haya notificado. Hemos visto con alguna tristeza desde el punto de vista de mi calidad de magistrado que algunas cortes, ese empuje inicial, ese optimismo, esa fuerza, esa energía que inyectó en su momento la nueva ley, ha venido disminuyendo. No queremos que ello suceda. Por eso resaltamos el esfuerzo de esta Corte, resaltamos el esfuerzo de la Corte de la Libertad y resaltamos el esfuerzo de las Cortes que están cumpliendo adecuadamente con superar las barreras burocráticas que significa la aplicación de la nueva ley. El precedente vinculante va a significar, como lo dice pasa adelante por favor, como lo dice las ideas principales, se nos está quedando acá nuestra distinguida colaboradora, un poquito más, pasa. Me ha seguido muy atentamente, por eso se ha quedado ahí. Pero hay que seguirme y ver. Las ideas principales que ustedes ven en la diapositiva son el resultado de lo que significa el recurso de casación. Cuando llegan a la Corte Suprema, ¿la casación para qué va? A la Corte Suprema, para que nosotros, los jueces supremos, hagamos uso de la función nomofiláctica, la aplicación estricta del derecho, la interpretación de todas las normas. Se supone que los que estamos en la Corte Suprema conocemos un poco más o tal vez tenemos más experiencia en relación a cómo debemos aplicar el derecho laboral. Y también nos dan una tarea de unificar la jurisprudencia. Esta es la función de la casación y los precedentes vinculantes que vamos a examinar tienen esa finalidad. Siga adelante. ¿Por qué se utiliza la figura del precedente vinculante? Vamos a ver cómo en el Perú tenemos una experiencia antigua, pero los precedentes vinculantes han dado mayor impulso a la investigación jurídica, al conocimiento a partir, hay que reconocerlo, de las últimas decisiones del Tribunal Constitucional. El Poder Judicial, para ponerse a tono con lo que significa el precedente vinculante en el sistema anglosajón, no obstante en nuestra corriente romano-germánica, que nos hacía dar decisiones fundadas principalmente en la ley y no en precedentes judiciales, últimamente sí tenemos toda una normatividad que recoge esta teoría del sistema anglosajón, que está mucho más relacionada con la aceptación, la eficacia en la colectividad que lee las decisiones y que entiende que si existe un precedente vinculante, así en esa forma deben los jueces resolver las controversias. La nueva ley procesal laboral en su artículo, sigue adelante, en su artículo 40, por primera vez en el Perú, en el campo laboral, introduce la figura del precedente vinculante. Ya existía antecedentes que lo vamos a ver más en las próximas diapositivas, pero el artículo 40 de la nueva ley es el que dice cuál es el precedente vinculante en la nueva ley 29.497.
Cuando sube un expediente a la Corte Suprema en casación y la sala que ve el expediente, que es la Sala Constitucional y Social Permanente que integro, ve que es importante, debería convocar a los miembros de las otras salas. En este momento hay 2 salas más, 2 transitorias y una permanente, son 3 salas, integradas por 5 miembros, serían 15 personas, 15 jueces, los que deberían dar un precedente vinculante. Desde ahí ven ustedes la dificultad que ese artículo 40 ha hecho, no obstante que es un positivo, es una dificultad real reunir a 15 personas para ver un solo caso, no obstante la importancia que tiene el precedente vinculante. Adelante. Y así lo dice el artículo 34 de la ley 29.497, cuando también por primera vez en el campo del derecho procesal laboral introduce como causales la infracción normativa, que todos los estudiantes y abogados conocen que este es un nuevo modelo que en el Perú lo introduce la ley 29.364 con la modificatoria del Código Procesal Civil. Es decir, el nuevo modelo es causal de casación solo por infracción normativa, material o procesal. Se le dice, se ha violado la norma tal, se ha inaplicado, se ha interpretado erróneamente, o se ha aplicado defectuosamente. Y la infracción normativa procesal, que va a originar la nulidad de la sentencia de vista o la de primera instancia. Pero aparte de esas infracciones normativas, se ha introducido como causal el apartamiento de los precedentes vinculantes. ¿Cuáles? Los que da el Tribunal Constitucional en materia laboral y los que fija la ley para que la Corte Suprema los haga, los efectúe. La reunión de 15 jueces, porque ahora somos 3 salas, o de 10, si somos solamente 2 salas, para fijar criterios. Y les habla, ha señalado ha hecho una propuesta formal para que se modifique esta manera de fijar precedentes vinculantes y solo se fije por la Sala Constitucional y Social Permanente, que es la única que ve en este momento los procesos laborales. Adelante. Por eso podemos concluir que todavía a 4 años de vigencia de la ley no existe el precedente vinculante al que se refiere el artículo 40 de la nueva ley procesal laboral, y se ha propuesto la reforma que he hecho mención. Entonces, ello nos puede llevar a reflexionar la importancia que tiene, ante la omisión del precedente vinculante al que se refiere el artículo 40, la importancia que tienen los plenos supremos jurisdiccionales en materia laboral. Ya se realizó uno, también coincidentemente en el mes de julio del año 2012 se publicaron sus conclusiones, y este segundo pleno, sus conclusiones se han publicado también en el mes de julio del año 2014. Veremos entonces de qué se trata este segundo pleno supremo en materia laboral. Para quienes, como este es un congreso, un seminario en el que interesa muchísimo saber las razones que llevan a los congresistas para dar determinadas normas, y tenemos que conocer qué ha existido en nuestro país en los últimos años, me he permitido decir que casi 30 años, cuando integraba el Tribunal de Trabajo y los jueces especializados de trabajo, que eran regulados por un decreto legislativo 384, existían tribunales de trabajo regionales, especializados en materia laboral con competencia exclusiva, primera instancia y segunda instancia, solamente 2 instancias, y habían tribunales regionales. Bien, en esa época, este decreto legislativo 384 establecía en su artículo 8 que una vez al año, o 2, nos reuníamos todos los jueces especializados en materia superiores, en materia laboral, y dábamos directivas jurisdiccionales de estricto cumplimiento. Este fue el antecedente más remoto que tenemos en materia de precedentes vinculantes, porque eran de estricto cumplimiento por los magistrados, que podían apartarse solo con los fundamentos adecuados, como existe también hoy día. Hoy existió entonces un antecedente de hace 30 años con el decreto legislativo 384.
Como ustedes ven en la diapositiva, se dieron directivas en el año 86, 87, 88, 89, que fueron muy importantes en su momento. Continúe. Pero lo que hay que resaltar para tener una comprensión de lo importante que significa el segundo y el primer pleno supremo jurisdiccional es que los jueces supremos hemos creído que es importante publicar las conclusiones para que surtan efecto tanto las normas contenidas en el artículo 112 como en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, acá tenemos el artículo 112, pero hay que concordarlo con el artículo 22, que permiten que las salas especializadas supremas publiquen los principios jurisprudenciales que puedan constituir precedente vinculante. Es decir, ya había una concepción hace más de 20 años en la Ley Orgánica del Poder Judicial para los efectos de constituir precedentes vinculantes que los jueces pudieran ser utilizados. Y si ustedes han sido analíticos al revisar las decisiones de la Corte Suprema, verán que muchas de ellas decían en la parte final: esta decisión judicial constituye precedente vinculante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya existía una jurisprudencia vinculante, llamémoslo así, en las decisiones judiciales de la Corte Suprema, y por eso debemos resaltar que la intención nuestra, del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en especial, es que se conozcan y se cumplan los plenos supremos jurisdiccionales en materia laboral, que es el que me toca a mí explicar. ¿Cuál ha sido el antecedente directo ya en la última etapa con la nueva ley 29.497? Existió un primer pleno. Este primer pleno surgió por esa necesidad, decimos, que ante la digamos, deficiencia normativa que implicaba que nos reunamos 15 o 10 miembros para dar un fallo que pueda servir a toda la colectividad, pudiéramos tener una reunión y veamos, sin que existan informes orales y un expediente concreto, podamos tomar decisiones en relación a temas que urgían ser resueltos para que se tramitaran los procesos adecuadamente a nivel nacional. Entonces, el primer pleno supremo jurisdiccional en materia laboral se realizó en julio del año 2012. ¿Y qué temas tratamos? Solamente tratamos 3 temas, pero fueron trascendentes y muy importantes y resolvieron todas las dificultades que surgieron de la interpretación que se dio por el Tribunal Constitucional respecto a la introducción en nuestro país, tanto con la justificación procesal como sustantiva, del despido incausado y el despido fraudulento. Los abogados, los jueces, los demandantes, los demandados no sabían en qué vía transitar, qué juez era el encargado, cuál era el órgano competente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar todas las dudas, dijimos, tema 1, todos los jueces del país, sin excepción, donde se aplique la nueva ley y donde esté la ley 26.636, todos son competentes para conocer los procesos de despido incausado y despido fraudulento. Y con eso terminamos la dificultad existente en la tramitación y en la resolución de estos conflictos. El segundo tema también fue inédito en nuestro país. Quienes conocen el mundo del derecho laboral y los fallos judiciales de hace 10, 20 o 30 años, verán que en nuestro país era imposible pensar que un juez pudiera sancionar a un empleador por una enfermedad profesional como una pretensión distinta, diferente a la indemnización tasada, a la que ordenaba el seguro en favor del trabajador y por cargo de un tercero ajeno a la relación laboral. Entonces, en los últimos años, la teoría de la indemnización ha resultado desarrollada por la Corte Suprema y por todos los jueces que ya aceptan, tramitan y resuelven las indemnizaciones por daños y perjuicios. El llamado costo social
que ustedes lo conocen perfectamente aquí en Tacna, en Moquegua, en todas las regiones, las inversiones mineras, la defensa del medio ambiente, el costo social ya ha sido introducido por todos los inversionistas extranjeros y peruanos cuando quieren hacer una inversión en un lugar del país. Entre el costo social también tienen que considerar las consecuencias de la enfermedad profesional. Y ustedes también habrán leído, habrán escuchado, habrán comentado lo que ha sucedido con peruanos que fueron a Brasil y que han, como consecuencia de accidente de trabajo, murieron. El Ministerio de Trabajo ha dispuesto una fiscalización por SUNAFIL para verificar las condiciones en las que fueron contratados y las responsabilidades derivadas del accidente de trabajo. Muy bien, les anuncio aquí en Tacna que ya estamos preparando la sala constitucional y seguramente vamos a concertarlo muy rápidamente, un pleno exclusivamente dedicado a los accidentes de trabajo en nuestro país. Porque ya todos los jueces saben que las consecuencias de la enfermedad profesional es la responsabilidad del empleador. Y para darle en este tema 2, aparentemente muy simple, pero muchos jueces, y tengo que reconocer y hacer una autocrítica, yo también estaba entre ellos, éramos muy formalistas, muy legalistas. Aplicábamos el Código Civil, aplicábamos los aspectos típicos ortodoxos de la norma y no íbamos a la trascendencia de vincularla a las normas constitucionales. Con la aplicación de la nueva ley 29.497, en la que se privilegia la decisión del juez desde el punto de vista del juez constitucional, en la que se dice que estamos sometidos no solamente a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales, privilegiamos el fondo sobre la forma, no hay duda de que en el tema 2 que hicimos, que desarrollamos el año pasado, tuvimos que decir dos cosas aparentemente simples, pero trascendentes. Primero, que el daño ocasionado al trabajador era como consecuencia de una responsabilidad contractual, para que el término sean 10 años, el término de prescripción. Y para que se vincule necesariamente, se sepa que todo empleador tiene que precaver, salvaguardar la vida y la salud de quienes trabajan para él. Y además, introducimos esta fórmula aparentemente simple, sencilla, pero muy importante, que el quantum indemnizatorio no era el resultado de suma, porque así hacíamos los jueces, sumábamos y decíamos el porcentaje A más B, la vida, le poníamos precio a la vida del joven, y cuantificábamos 5.000 más 10.000 más 15.000 más 15.000. No. Entonces, lo que hemos hecho es, confiando en la calidad de la última generación de jueces que están muy bien preparados, yo confío mucho en la juventud, tanto de los abogados como de los jueces en general, de quienes están introduciendo con su experiencia también las decisiones últimas en materia laboral. El quantum indemnizatorio es el resultado de una convicción del juez en el caso concreto. La llamada equidad, la justicia del caso particular, va a tener va a ser quizás una orientación para los efectos de esta decisión, pero en la cual se aplica la regla considerada en el artículo 1332 del Código Civil. Y el último tema 3 que fue tratado también originó un debate en su momento, pero era inevitable decir lo que las normas internacionales así lo establecen. Quien realiza una jornada extraordinaria, así no esté considerado en el presupuesto, debe ser reconocido como tal y después se verá cómo se ejecuta. Muy bien, señores, entramos ya a nuestro tema. Después de este precalentamiento con el frío tacneño, vamos a entrar a este segundo pleno supremo jurisdiccional en materia laboral. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá decíamos que hay que engarzar el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el artículo 22. Y en la parte final, ven ustedes, segundo párrafo, estos principios deben ser invocados por los magistrados de todas las instancias, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. Ya tenemos ese marco normativo precedente. Seguimos. Bueno. 3 minutos para decir qué ocurrió en un año. El año pasado, mayo de 2013, hicimos un trabajo al que se refiere esta metodología. Publicamos en la página web del Poder Judicial, en el peruano,
que se iba a realizar un pleno y que la colectividad jurídica sugiriera los temas. Recibimos de las universidades, Facultad de Derecho, profesores universitarios, magistrados, distintas propuestas. Las analizamos en esa etapa informativa y seleccionamos los temas más importantes, trascendentes, de acuerdo a la naturaleza del pleno. Elaboramos folders de 200, 300 páginas para cada magistrado y que tenían las decisiones judiciales, las contradictorias a nivel nacional, los fundamentos doctrinarios, las normas y comentarios de distintos autores y expositores. Después de ello, hicimos por lo menos, me tocó como coordinador hacer por lo menos 5 documentos. Este es pequeño en relación a lo que tenemos. Acá tenemos 80 páginas. Teníamos 100, 200 páginas que hemos ido reduciéndolo. Mi papel como coordinador ha sido, con el apoyo de 2 consultores distinguidos laboralistas, el doctor Luis Vinatea, que es profesor universitario, miembro del estudio Miranda y Amado, y el doctor Kenneth Garcés, quien también profesor y expositor universitario y especialista en Derecho Provisional, y el apoyo de la doctora Jennifer Huerta como secretaria técnica. Hicimos un trabajo muy estructurado para llevar a cabo ese resultado. Pero como los temas eran temas también muy importantes, trascendentes, quien les habla, le tocó participar el año pasado en unas reuniones que fueron consecuencia de esta ley que obliga al Poder Ejecutivo a relacionarse con el Poder Judicial a través de su ministro de Economía, su ministro de Justicia y el primer ministro, y el Poder Judicial designa, además del presidente, a 2 miembros integrantes de la Comisión de Presupuesto para ver todo lo relacionado con el presupuesto del Poder Judicial. El año pasado nos tocó ese tema, muy conflictivo. Aumento a los jueces, aumento al personal administrativo. Y entonces era un momento políticamente inadecuado para sacar conclusiones como la que vamos a leer ahora, que tenían el tema del bono jurisdiccional, el tema del pago, el tema de la jornada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo diferimos, pero fue tanto el suspenso que hemos llegado, después de un año casi, allá a tomar la decisión, la publicación de las conclusiones del pleno, que estuvieron elaboradas mucho tiempo atrás y que por suerte en el transcurso del tiempo han sido perfeccionadas con distintas normas que han dado el Congreso y el Ejecutivo y que hemos citado en el informe correspondiente. Adelante. ¿Cuáles son los temas que hemos tocado? ¿Siga? Ya. Tocamos 8 temas. Laborales 6. Previsionales 2. Vamos a resaltar, tratándose de este Congreso Internacional de Derecho Procesal Laboral, vamos a tratar de resaltar los aspectos procesales para poder dar una explicación a la justificación y al concepto que hemos elaborado, que algunos son inéditos y pueden ser, obviamente, con el derecho que la Constitución establece, criticados desde el punto de vista, pero siempre buscando una proyección crítica positiva. La idea es, vamos a explicar punto por punto, pero muy rápidamente les anuncio que estos 8 temas, pudieron ser 10, 20, pudieron ser 30, pudieron ser 5, pudieron ser 4, pero fueron los 6 puntos primeros, laborales, no había duda que había necesidad de tocarlos, sí o sí. Y los 2 puntos finales de previsionales que fueron propuestos por las otras 2 salas, también había esa necesidad y la vamos a explicar en el desarrollo de la exposición. Vamos a entrar entonces al punto 1, tutela procesal. Siga adelante. Como podrán notar quienes me siguen en las exposiciones o en mis investigaciones y publicaciones, me agrada mucho hacer alguna cita siempre vinculada a los aspectos estadísticos. Comentaba con el señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna que voy a tratar de ver si lo que dice el papel es verdad, si lo que dice la información estadística es correcto. Y por ejemplo, en esta cita que hacemos,
y siempre citando el soporte estadístico, institucional, por no decir oficial. Para que Servir, que ustedes la conocen muy bien, dé toda una posición para que el gobierno decida todo un tema de trascendencia nacional, que es la actividad de todos los trabajadores del Estado, para que se diga lo bueno, lo malo y lo feo de la relación en el sector laboral público, tenemos que tener cifras oficiales. En el año 2011, que se hizo ese trabajo por Servir, se dieron estas cifras que entiendo se han duplicado en estos 2 años en relación al sector público. Vean ustedes la parte final. Interesa mucho saber de que al 2011, para decir qué es lo que decía Servir, señores, todos los trabajadores del sector público deben transitar. Tenemos 276, tenemos 728, tenemos CAS. No me detallo porque todos sabemos de qué se trata. Entonces lo que queremos es hacer una carrera para que todos los servidores públicos sean uno solo, desde el punto de vista de la imagen, de la proyección, de la capacitación, etcétera, etcétera, y que ganen mucho más, que todo una proyección, un diseño interesante, pero que era el resultado de una investigación previa sobre lo que existía en cuanto a remuneraciones y cantidades. Para no entrar en lo que no es materia de la exposición de hoy día, pero sí tiene relación, decimos que al 2011 habían 213.000 trabajadores que iban a ser tocados por Servir. ¿Quiénes no iban a ser tocados? Todos los que tienen un régimen especial, profesores, magistrados, enfermeras, etcétera, etcétera, trabajadores de las municipalidades, una serie de carreras especiales no eran tratadas. Pero los que no tenían carreras especiales, sí eran vistos, ubicados y definidos en una ley especial de Servir, y que ha sido ya también hasta reglamentada en este último año. Total, 213.000. ¿Qué nos interesa saber aquí, en esta primera parte? ¿Cuántos de los 213.000 eran CAS? En ese momento eran 65.000. Me informan, en versión no oficial, que se había duplicado, si no triplicado, la cantidad de trabajadores CAS. Ya cada uno tiene una idea personal sobre por qué. En nuestro país, las normas procesales también han estado incentivando la conciliación. En un momento de mi historia profesional, yo fui 10 años abogado de ejercicio, y vi, por ejemplo, lo innecesario en determinados procesos de la conciliación. Pude sentir, más que como un derecho, como un trámite que injustificaba y demoraba demasiado. En un momento determinado, estamos hablando de proceso civil. En el proceso laboral, en algún momento también de mi historia como juez, pude ver que era muy importante, pero el papel trascendente lo tenían los jueces. Si analizamos lo que sucede en el país en estos 4 años y vemos que los jueces especializados laborales, que empezaron muy bien, están prácticamente ya diciendo que esa etapa no la pasan no examinan el expediente para buscar y propiciar intensamente la conciliación. Entonces de repente esa conciliación, así como está diseñada, habría que modificarla. Pero cuando se habla de la segunda parte que usted dice, la etapa de la contestación, también se ha pensado, hay un proyecto de reforma respecto, seguramente el doctor Arevalo va a hablar sobre ello, en el que se pensaba volver al sistema tradicional de la contestación, entonces, para que la contestación se haga por escrito y se eviten acá los problemas de que si es un derecho o no es un derecho. Entonces todos tienen el derecho de contestar porque se la presentan por escrito, ¿no? Y es un tema distinto a la conciliación, pero es un tema opinable, es interesante y seguramente, ojalá próximamente lo tratemos en otro evento tan importante, porque la idea es no solamente orientar, guiar, propender, sino inspirar el debate jurídico alturado y los aportes que todos ustedes, quienes están en este mundo de la aplicación de la nueva ley, hacen. Muchas gracias. Bien, gracias. Agradecemos la participación entonces de los asistentes, de igual manera del doctor Roberto Luis Acevedo Mena. La Corte Superior de Justicia de Tacna agradece su valiosa participación en este Congreso Internacional de Derecho Procesal del Trabajo. Realmente todos los que hemos estado el día de hoy presentes, y muchos hemos dejado de ver el Mundial para estar y recibir al doctor Luis Acevedo Mena,
creo que hemos salido congratulados porque hemos recibido una cátedra sobre el derecho laboral. Particularmente para mí son cosas nuevas, porque yo he estado más en lo penal, pero sin embargo creo que este conocimiento y en la forma tan bien explicada por usted ha sido bien entendido, yo entiendo por todo el auditorio. Muchísimas gracias a nombre de la Corte Superior de Justicia de Tacna y este pequeño reconocimiento por su valiosa colaboración en este Congreso Internacional. Igual, no sé, igual, doctor, acá tenemos el símbolo de Tacna, hay un poema, Prince, seguramente lo he escuchado, y este león pues es una muestra, una pequeña muestra de nuestro cariño hacia su persona y nuestro agradecimiento por su valiosa colaboración a este Congreso Internacional. Y tampoco no se vaya sin nada. Parte de nuestra gastronomía tacneña que tenemos, aceitunas de Tacna y nuestro macerado de damasco para poder endulzar la vida. Muchísimas gracias. Gracias a todos, ¿eh? Hasta la próxima.